Hermanos, hermanas, es un gusto para nosotros el poder de nuevo estar con ustedes en sus hogares, celebrando una vez más nuestros cultos familiares. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de poder alabarle hoy día de reposo para nosotros los cristianos y poder juntamente con ustedes celebrar en este día su gloria. Les agradecemos el que nos acompañen y les pedimos que si ya tienen su Biblia a mano y todo lo que hemos de necesitar para celebrar este culto familiar, pues vamos a iniciar. Y vamos a hacerlo con una oración. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta hora, te quiero dar gracias porque una vez más nos permites el poder acercarnos a ti, el poder, Señor, alabar y bendecir tu nombre. Aunque no estemos juntos físicamente, pero por medio de los cultos familiares, nos unimos para seguirte alabando, para seguirte adorando. Te pedimos, Señor, que estés con nosotros, que dirija nuestra mente, nuestro corazón, que este culto sea de edificación para la vida de todos nosotros. Y que, Señor, como iglesia sigamos siendo fortalecidos y edificados en el Espíritu. Nos depositamos en tus benditas manos y oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, como el pastor mencionaba, aunque no podemos estar físicamente reunidos aquí en el templo, pero sí podemos en nuestros hogares, hermanos, hacer un altar para alabar el nombre de nuestro Dios. Y en esta mañana vamos a recordar ese sacrificio de Jesús en la cruz. Él murió, pero también se levantó de entre los muertos. Y esa resurrección gloriosa nos da a nosotros también esa esperanza de que un día estaremos con el Señor para alabar y glorificar su nombre por la eternidad. Él murió, pero también resucitó. A Él sea la honra, a Él sea la gloria. Vamos a hacerlo entonando estas alabanzas. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos gozamos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. A Él sea la honra, sea la gloria, la honra y el poder. Estamos reunidos ante el trono para adorarte. Toda lengua hoy confiesa que solo tú eres digno. Nos gozamos, nos rendimos, todos unidos. Cantamos a una voz al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó,
al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. Al que murió, pero resucitó, al que venció y se levantó, al que vive y pronto volverá, sea la gloria, la honra y el poder. A Él sea la honra, sea la gloria y sea el poder. Vamos a seguir, hermanos, allá en sus hogares con gozo, alabando el nombre de nuestro Dios, y vamos a hacerlo entonando esta alabanza preciosa. Él es el Dios que adoramos. Él es el Dios que se entregó por cada uno de nosotros, el que creó este mundo, este universo, que hoy día está tan convulsionado, la humanidad pasando situaciones muy difíciles. Pero, hermanos, podemos adorar al Señor. Él es el Dios en quien creemos. Él es el Dios que se entregó por cada uno de nosotros. El Dios que adoramos. El Dios que hizo los cielos y la tierra con el poder de su palabra, reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él,
Oh, gran yo soy, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. Y a su nombre sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado. Glorioso Redentor y Rey, te adoramos. A Él sea la honra y la gloria. Vamos a entonar una alabanza más ahí en sus hogares, hermanos. Él es nuestro sanador. Sabemos que nuestro Dios está permitiendo todo esto que está sucediendo a través de este virus llamado coronavirus, pero Él es nuestro sanador. Murió por nuestros pecados, se levantó al tercer día y Él nos da la victoria. Por sus llagas nosotros fuimos sanados, por su sangre Él nos limpió. Él es nuestro sanador. Por tus llagas yo soy sano, por tu sangre yo soy limpio, Dios. Eres mi sanador. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador. Por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre. Eres mi sanador. Venciste en esa cruz, mi victoria está en ti, oh Dios. De las cenizas me levantaste, de tinieblas me rescataste, Dios. Eres mi sanador.
por tu muerte tengo vida, moraré contigo para siempre, eres mi sanador, mi libertador, venciste en esa cruz, mi victoria está en ti, oh Dios, eres mi sanador, eres mi redentor, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, oh Dios, Jesús. A través de su muerte, hermanos, nos dio la victoria. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. A Él sea la gloria, la honra y nuestra alabanza en esta mañana. Hagámosla con todo el corazón para nuestro Dios. Y digamos esto: mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti. Mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti. Eres mi sanador, mi libertador, venciste en esa cruz, mi victoria está en ti, oh, eres mi sanador, eres mi redentor, ganaste tú por mí, seguro estoy en ti, oh Dios, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, mi confianza está solo en ti, solo en ti, mi sanador. Padre, te damos gracias porque nuestra confianza está solamente en ti. Y creemos, Señor, que cuando pase esto, te vamos a buscar en tu templo, Señor, con más entrega, con más devoción, quizás como nunca lo habíamos hecho. Pero te damos gracias porque a través de estos cantos podemos alabar y glorificar a tu santo nombre ahí en nuestros hogares. Que como familia, Señor, podamos en verdad reconocer tu sacrificio en la cruz y a través de tu victoria gloriosa, a través de tu resurrección al tercer día, nos das la esperanza de un día estar contigo. Recibe nuestra alabanza, nuestra adoración en cada hogar. Te lo ofrecemos en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios en esta mañana y en sus hogares. Quiero invitarlos a abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 28. Vamos a leer los versículos del 17 al 31. Habla sobre la predicación de Pablo en Roma. Leemos, la palabra de Dios dice:
Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero queríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por la de los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo estas palabras: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Palabra de Dios. Pues hermanos, vamos a tener la explicación de la palabra del Señor ahí en el pasaje donde leímos, en Hechos capítulo 28, pero en los versículos 30 y 31. Y vamos a hacerlo bajo el tema en casa. Hace unos años atrás conocí a un señor que la mayor parte del día estaba fuera de su casa. Salía a trabajar y en ocasiones, después de regresar de su trabajo, al llegar a su casa, se cambiaba su ropa y se iba a jugar fútbol con sus amigos. Y cuando en ocasiones venía de su trabajo y no se iba a jugar fútbol, lo que hacía es salir a pasear o en ocasiones salir a visitar a algunos amigos. La mayor parte del tiempo estaba fuera de su casa, pero cuando esta persona, por algún motivo de causa mayor, se tuvo que quedar en su casa, se sentía como león enjaulado. Estaba inquieto y no veía las horas de salir. Estaba tan acostumbrado a pasar la mayor parte del tiempo fuera de casa que el estar unas horas ahí para él era insoportable. No sé cuántos de nosotros nos identifiquemos con este señor y no sé cómo te sientes ahora que por causa de esta pandemia tenemos que permanecer más tiempo en nuestra casa. Tal vez te sientes como león enjaulado porque ya quieres salir. Tal vez ya no sabes qué hacer con tantas horas que pasas en casa. O tal vez eres de los que están aprovechando bien el tiempo con su familia.
o de los que siguen trabajando. Tal vez no muchas horas, pero siguen yendo a trabajar. Para todos los que por causa de esta pandemia tenemos que permanecer más horas en casa, la Biblia nos da algunos consejos de cómo aprovechar bien el tiempo estando en nuestros hogares. Y para ello vamos a tomar como ejemplo al apóstol Pablo. En el pasaje de Hechos capítulo 28, versículo 30 al 31 se nos dice: y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. El apóstol Pablo hacía viajes misioneros a diferentes partes. Estaba dedicado la mayor parte de su tiempo a la predicación del Evangelio. Pero ahora en este pasaje se nos menciona que ha caído preso. Le han quitado esa libertad que tenía para ir de un lado a otro a predicar el Evangelio. Este pasaje menciona que pasó 2 años preso en una casa alquilada. Después de ser un hombre que tenía esa libertad para entrar y salir, para ir a donde quería, ahora ya no puede. Tiene que permanecer en casa porque está prisionero. Pero en este pasaje menciona que estando en esa casa, siguió aprovechando bien el tiempo, siguió haciendo aquello para lo cual fue llamado. Primeramente, lo que podemos notar en estos 2 versículos es que estando prisionero en esa casa, venían personas de todas partes a visitarle. Y estando él allí, recibía a todas esas personas. Pero menciona el versículo 31 que les hablaba del Evangelio de Jesucristo y lo hacía resueltamente y sin impedimentos. Es decir, que el apóstol disfrutaba de completa libertad para predicar y enseñar el Evangelio de Jesucristo. El gobierno romano no le puso ningún impedimento para que él pudiera hablar de Jesús. Por eso es que con toda libertad y con toda autoridad hablaba a aquellos que los visitaban acerca de Jesucristo. Así que Pablo, aún en contra de su voluntad, pasó 2 años prisioneros en una casa. Pero estando en esa casa, aprovechó el tiempo para seguir obedeciendo el mandato de Jesucristo. Siguió haciendo aquello para lo cual fue llamado por Cristo y hecho apóstol de los gentiles. Y eso es el predicar el Evangelio de Jesucristo. Y a todas aquellas personas que llegaban a visitarlo ahí en esa casa donde él estaba, les hablaba con toda libertad y autoridad el Evangelio. Nosotros no estamos presos en nuestros hogares. Tal vez nos sintamos presos porque ahora nuestra libertad para estar en casa se ha acortado, para estar fuera de casa se ha acortado un poco. Pero es ahora que estamos en nuestros hogares que debemos aprovechar bien el tiempo, siguiendo este ejemplo que hemos visto en el apóstol Pablo. Debemos seguir haciendo la voluntad de Dios, cultivando nuestra vida espiritual, guardando la comunión con el Señor y llenándonos del Espíritu Santo, llenándonos de Dios. Y lo primero que podemos hacer o seguir haciendo para aprovechar este tiempo en casa es pasar tiempo con Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, se nos dice: orad sin cesar. Y en 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, se nos dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Es decir, como hijos de Dios, debemos seguir guardando nuestra comunión con Él. Debemos aprovechar este tiempo en casa para seguir pasando
tiempo a solas con nuestro Dios por medio de nuestros devocionales personales o estando con la familia. Ese es el momento para que oremos a Dios, leamos y meditemos su palabra. En este tiempo a solas con Dios o como familia, debemos seguir pidiendo a Dios que pronto pase esta enfermedad, orar por aquellos que le están padeciendo y también por sus familias. Además, en este tiempo con Dios, leamos la Biblia para poder entender su voluntad y poder confiar en su palabra. Te animo a que sigas aprovechando este tiempo en casa para seguir guardando la comunión con Dios. Ora y lee la Biblia, porque la misma Biblia dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y primera de Pedro capítulo 5, versículo 7, nos dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Estando en nuestras casas, aprovechemos bien este tiempo para seguir pasando tiempo con Dios en lo personal y como familia, orando y leyendo su palabra, leyendo la Biblia. Lo segundo que podemos hacer o seguir haciendo para aprovechar este tiempo en casa es enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Ahora que nuestros hijos están más tiempo en casa con nosotros, debemos en cualquier momento del día o en algún momento designado enseñarles la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 7 nos dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Efesios capítulo 6, versículo 4 también nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En este tiempo en casa con nuestros hijos, enséñale la palabra de Dios. Es un deber que tenemos como padres, que todavía tenemos nuestros hijos pequeños o aquellos que están bajo nuestro cuidado o viviendo en nuestra casa. Enseñarles la palabra del Señor. Educarlos en la disciplina y amonestación del Señor. Lo tercero que podemos hacer o seguir haciendo para aprovechar este tiempo en casa es hablar del Evangelio de Jesús. Siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo, que estando aún encerrado en esa casa, ahí aprovechaba el tiempo para seguir hablando de Jesús a las personas que lo visitaban. Hagamos nosotros lo mismo. Hablemos de Jesús a nuestros familiares que están con nosotros, al vecino que está confiado junto a ti y a cualquier persona a la que tengas la oportunidad de hacerlo desde casa, cumpliendo el mandato de ir y hablar de Jesús. Sigamos haciéndolo desde casa a cualquier persona, así sea creyente o no creyente. Hermanos, hermanas, aún nos faltan algunos días más en los que debemos, por decreto gubernamental, permanecer en casa lo más que podamos, no salir más que para lo urgente y necesario. Debemos permanecer más tiempo en casa. No estemos angustiados ni ansiosos por querer salir ya. Aprovechemos este tiempo en casa, que por cierto, no siempre se da. Tal vez nadie se imaginó que los templos se cerrarían algún día a causa de una pandemia. Dios sabe por qué suceden estas cosas, pero ya que se han dado así las cosas,
Aprovechemos este tiempo en casa para seguir pasando tiempo con Dios, orando y leyendo la Biblia. Además, para enseñarle a nuestros hijos su palabra, la palabra de Dios. Y en obediencia al mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, sigamos hablando de su evangelio a las personas que están a nuestro alrededor. Todas estas cosas las podemos hacer o las podemos seguir haciendo en casa, desde nuestras casas, desde nuestros hogares. Vamos a orar al Señor después de haber escuchado su palabra, estos prácticos consejos para nuestro diario vivir. Inclinemos nuestro rostro y con esta oración también terminamos este culto familiar. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, en esta mañana, después de haberte alabado, después de haber escuchado tu palabra, te rogamos, Señor, tu bendición sobre todos nosotros. Que este culto familiar sea de edificación para todos nosotros. Que podamos seguir obedeciendo a nuestros gobernantes, pero también obedeciendo a tu palabra. Que podamos en casa seguir guardando la comunión contigo, seguir enseñándole a nuestros hijos tu palabra y seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. Te ruego bendigas a cada hermano, a cada hermana que nos han acompañado en este culto familiar. Ayúdanos a seguir manteniendo la fe y la confianza en ti, en Cristo Jesús, en tu santa y bendita palabra. Y permite, Señor, que podamos ser pacientes y esperar en ti en todo momento. Nos depositamos en tus benditas manos y te ruego por cada hermano y cada hermana de la iglesia, de nuestros campos de la iglesia, que están con nosotros en este culto familiar. Te rogamos tu bendición sobre todos, fortaleza espiritual y ánimo para todos nosotros cada día. Oramos humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora, mis amados hermanos y hermanas, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión bendita de su Santo Espíritu sea sobre todos y cada uno de ustedes, sobre nuestros hermanos y hermanas que están enfermos, sobre las viudas, sobre los que son viudos, sobre todos nuestros familiares y sobre toda la iglesia del Señor dispersada sobre la tierra, ahora y siempre. Amén. Hermanos, hermanas, gracias por haber estado con nosotros en este culto familiar. La bendición del Señor será con todos ustedes en el transcurso de este día y estaremos orando para que el Señor nos siga bendiciendo todos estos días.